Hola, muy buen día. Feliz domingo para todos. Le damos la bienvenida a Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García con el estudio bíblico del domingo, como siempre. Bienvenidos para los que ya acostumbran a acompañarnos a esta hora. Hoy estamos estudiando el libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio con el capítulo 15, del versículo 11 al 22, donde nos quedamos la semana pasada. Se acordarán que estamos leyendo acerca del conflicto de la iglesia, donde había legalistas, judaítas que querían implementar las leyes del Viejo Testamento a los nuevos creyentes cristianos. Sí, continuaremos con esto, y mientras buscan en sus Biblias el capítulo 15, acuérdense que siempre les exhorto que tengan su Biblia en la mano, porque no hay mejor manera de estudiar la palabra del Señor teniéndola y leyéndola nosotros mismos. Así que acompáñenme a leerla y a estudiarla y a ver en el contexto en el estudio de hoy. También les quiero dejar saber que estaremos en YouTube. Este mismo video estará dispuesto en la página de Capilla Calvario, Iglesia del Camino en YouTube. Así que si nos quieren apoyar por medio de esa plataforma, también le damos las gracias de antemano. Y también para los que están aquí en Pajacuarán, Michoacán, aquí donde estamos, en la iglesia Capilla Calvario, Iglesia del Camino, aquí estamos en Pajacuarán, Michoacán. Estamos en la carretera rumbo a San Gregorio, pasando la Alameda, pasando el Arco. Estamos como a un medio kilómetro pasando el Arco, y ustedes verán el anuncio. Si van rumbo a San Gregorio, a su mano izquierda, ahí está un anuncio con la misma palomita esta, ahí podrán ver, ahí está la entrada. Así que si gustan acompañarnos en persona, aquí estamos, los esperamos. Solamente pueden entrar hasta el fondo. Aquí estamos en la última casa, por si no hay muchas casas, pero aquí en la última casa que vean a su mano derecha, aquí estamos, y aquí la recibimos con todo gusto. Y ya sin más ni más, también gracias a los que oran por nosotros, gracias a los que nos ven en Estados Unidos. Muchas gracias por su apoyo, por sus bendiciones, por sus oraciones también. Muchas gracias. Bueno, ya pasaremos a nuestro estudio, el capítulo 15. Se acordarán que nos quedamos precisamente en el versículo 11. Así que hoy vamos a empezar a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Y ojalá cubramos todos los versículos, si no, continuaremos la semana que viene donde nos quedemos. Así que lean conmigo, por favor, capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 11 en adelante. Dice: bueno, vamos a leer desde el versículo 10 para entrar más o menos en contexto. Dice la palabra del Señor. Romanos, Hechos 15, versículo 10 hasta el 22. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se les inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones
y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Señor, le damos gracias por este día domingo, que podemos venir y tenemos el privilegio de venir delante de usted, Señor. Todo gracias al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Le pedimos en nombre de Jesús, Señor, que sea con nosotros. Con toda humildad pedimos su conocimiento, Señor, que solo usted y su Espíritu nos instruyan en su palabra, Padre, para conocerlo más, Señor, y así obrar de tal manera que seamos agradables a usted, Señor. Queremos conocerlo más, Señor, y sabemos que usted nos dejó las santas escrituras para poder venir y leer de usted, Señor, y entender el propósito de usted para con nosotros, Señor. Le pido después que bendiga este tiempo, Señor, que sea con nosotros y que nos ayude a comprender de su palabra, Señor. Y sabemos que por nuestros propios medios no tenemos la capacidad, Señor, pero necesitamos de su Espíritu que nos enseñe, Señor. Así que enséñanos, Señor, sea con nosotros, Padre. Se lo pedimos y le damos gracias por el privilegio que tenemos las Escrituras delante de nosotros, Señor. Gracias, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues aquí venimos, como les dije, venimos al conflicto que se levantó cuando los recién judíos cristianos, que todavía tenían arraigadas las costumbres y las leyes del Viejo Testamento en ellos. Así que de esa manera ellos querían imponer, querían que los nuevos creyentes de las razas que no fueran judías, que se convirtieran al cristianismo, vinieran y se convirtieran primero al judaísmo y aceptaran las leyes del Viejo Testamento que Dios impuso a los judíos. Entonces ellos querían que hicieran los mismos rituales, las mismas costumbres, y que primero fueran judíos y después se volvieran al cristianismo. Y no tenía eso ningún sentido, porque Jesús vino y rescató a los judíos y a los gentiles del yugo de la ley. Así que de esa manera está la discusión. Ya nos quedamos la vez pasada en cuanto a Pedro, que estaba declarando su experiencia y lo que Dios había hecho por medio de él para alcanzar a los gentiles. Y nos quedamos precisamente en el versículo 11, donde Pedro continúa diciendo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea que Pedro, ya hablando y habiendo contado lo que Dios había hecho a los gentiles cuando él fue a la casa de Cornelio y con todas sus amistades y su familia fue salva, y como el Espíritu Santo fue derramado también en esa casa, y como el Señor también los ungió con el Espíritu, de igual manera que Dios había hecho antes con los judíos que habían escuchado el predicar de Pedro en el capítulo 2, si se acordarán, en el día de Pentecostés. Así que de esta manera él está diciendo, fue un pequeño Pentecostés. Por eso dice en la última parte, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual modo que ellos. Sé que no hay diferencia, así como ellos, nosotros somos salvos, ellos pueden ser salvos, está diciendo él, como judío que es. Estas precisamente son las últimas palabras del apóstol Pedro aquí en el libro de los Hechos. Veremos más adelante que hay una discusión con Pablo con Pedro, pero no vemos la interacción, o no vemos la versión de Pedro, solamente la de Pablo. Pero aquí las palabras en sí de Pedro son las últimas que veremos aquí en el libro de los Hechos. Así que él enfatiza y pone enfrente que todos somos salvos por fe solamente. Y por fe la gracia es el favor divino inmerecido de parte de Dios para con nosotros pecadores. Así que eso es lo que Pedro está dando a saber a ellos. Fue el favor de Dios, que quiere decir favor para salvación. Así como todos hemos recibido
el favor de Dios y no es nuestro propio hecho, sino en la gracia de Dios en nosotros. De verdad, tanto pendiente y que hasta cuando veo a las personas, a los cristianos, a la comunidad cristiana, cuando viene un famoso y que dice que ya viene al Señor y se me llenan de emoción, que wow, mira, este famoso ahora es cristiano. Y muchas veces es falsa su cristiandad, pero se emocionan de más, como es un hermano más, es una persona más, que si es cierto que el Señor lo tocó, entonces va a ser una persona más. Delante de Dios no hay diferencias, pero nosotros tendemos a levantar a la gente más que los demás, como los religiosos levantan a los santos. Así queremos nosotros levantar a las personas famosas como que si fueran algo espectacular que ellos hicieron. Y es la misma gracia que te es dispensada a ti y a mí, es dispensada a todo aquel que cree en el Señor Jesús. No importa su fama, no importa su riqueza. Así que tenemos que tener cuidado con esas emociones que nos ensanchan a nosotros. Sabemos que es la gracia de Dios en nosotros, no es nada de nosotros. Es la gracia del Señor la que nos salvó. Eso es un favor divino de Dios. Y si toca a los demás, pues porque el Señor no mira a un pobre diablo, un pobre, por decir, no que sea diablo, pero un pobre fulano como yo, a una persona multimillonaria. Dios no ve ninguna diferencia. Un pobretón, uno que no tiene nada, pero es la misma fe que nos salva, la misma gracia de Dios, el divino favor prestado por Dios para nosotros. Eso es lo que tenemos que entender también nosotros, que no es ninguna manera nosotros, y Pedro está diciendo aquí, seremos salvos de igual modo que ellos. Así que a judíos, aquí el tema claro no se refiere a famosos ni a poderosos, pero se refiere a una parte de una familia que no era familia de Dios antes, que ahora Dios está llamando. Y eso es lo que el problema que ha levantado entre la comunidad judía en ese tiempo de la iglesia. Y aquí vemos cómo reacciona. Ya pasando al versículo 12 de aquí de Hechos 15, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Yo me imagino aquí, como dice la primera parte del versículo 12, entonces toda la multitud cayó. Quiere decir que se quedaron, al parecer, el testimonio de Pedro tuvo tan gran impacto en la congregación que todos se quedaron en silencio. Ya imagino todos pensando en sus cabezas la declaración de Pedro, y todos se quedaron quizás meditando en lo que Pedro dijo y pensando en lo que Pedro dijo, y se quedaron en silencio pensando entre sí, y se quedó un silencio total en ese lugar. Quizás se miraron unos de los ojos que podemos decir en contra de eso. Ya vemos que de Bernabé y Pablo se levantaron después de un momento de silencio y pusieron a discutir también y a hablar cuando Pablo y Bernabé se levantaron, y decirle al grupo lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su testimonio. Porque ellos, vemos aquí que Lucas solamente sumariza en una frase acerca del reporte de Pablo y Bernabé. Para ellos, lo que Dios había hecho entre los gentiles. Se acordarán que en los versículos anteriores, también en los capítulos 13 y 14, Pablo se dedicó, y junto con Bernabé, a ir regresando y dando el reporte de lo que Dios estaba haciendo en su viaje misionero. Así que por eso quizás Lucas, escribiendo acerca de eso en el versículo 11, solamente explica lo que ellos estaban diciendo de nuevo, que las maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Así que solamente sumariza con una frase, y ya sabemos los detalles. Si podemos ir a los detalles, podemos regresar al capítulo 13 y 14, donde estudiamos ya acerca de eso. Pablo y Bernabé eran respetados por la iglesia, y su testimonio tenía mucho peso. Su énfasis fue en los milagros que Dios permitió
permitió por medio de ellos entre los gentiles. Y estos milagros eran pruebas que Dios estaba obrando por medio de ellos. Ellos no predican la ley, ellos nunca predicaron la ley cuando iban a los gentiles, nunca les dijeron, esta es la ley. Claro que, como veremos más adelante, la ley todavía se discutía porque leían la palabra de Dios en las sinagogas. Así que, pero ellos no iban predicando la ley, sino predicaban la gracia. Y Dios honra ese mensaje. Dios abrió la puerta de la gracia y no de la ley. Todos los que fueron salvos durante el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé fueron salvos de la misma manera que los pecadores son salvos en este tiempo también. Es por gracia, por medio de la fe. Así que ellos están predicando de esta manera y ahora seguimos predicando la gracia de Dios nosotros. Claro que estudiamos la ley, claro que estudiamos el Viejo Testamento, pero eso viene ya después de la salvación, porque ya cuando tenemos esa hambre, ese deseo, cuando venimos al Señor por primera vez, que venimos en nuestra ignorancia, queremos saber más de Él, en quién creemos, del que nos tocó, del que nos alcanzó, de Él queremos saber, y por eso es bueno estudiar la palabra de Dios del Viejo y el Nuevo Testamento. Ahora vemos cómo hay grupos, y por aquí había un grupo también que no sé si todavía ande por ahí, pero se creían mesiánicos, se creían, era como mesiánico, pero al mismo tiempo eran judaítas. Eran más judaítas que querían ser judíos, se querían transformar en judíos en vez de ser cristianos. Y se basaban solamente en el Viejo Testamento, básicamente en lo que creían la mayoría de las sectas, de los saduceos, que no creían en Jesucristo y la resurrección. Creían solamente en los Pentateucos, como se dice, los primeros 5 libros de la Biblia, que es solo la ley de Moisés, como quien dice. Y se basaban en eso, y eso no tiene ningún sentido, porque ellos no podían hacer lo que está en Levíticos, por ejemplo, en Deuteronomio, en Éxodo, donde tenían que sacrificar animales. No lo pueden hacer hoy. Y eso era solamente para explicar para esa gente que todavía hay, que piensan que pueden ser judíos primeramente, y descalificando o ignorando a Jesucristo en total, porque Jesucristo está en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Y ya regresamos a nuestro contexto de ser salvos por gracia, por medio de la fe. En Efesios, Pablo nos explica, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es lo que están diciendo ellos también, que toda la gente que va escuchando el Evangelio, la predicación de la gracia de Dios, están viniendo a Dios, creyendo en Jesucristo por fe, pero es Dios el que los alcanza. Después vemos cómo en Romanos, si no tenemos tiempo para ir ahí esta vez, pero en Romanos Pablo explica muy bien que Dios alcanza, que Dios trae, y es la atracción que Dios nos da para llevarnos a Jesucristo. Y de esta manera, por eso escribe de esa manera en Efesios 2. Dios específicamente envió a Pablo con el Evangelio de la gracia para los gentiles. Acordémonos que Pablo y Bernabé fueron ungidos para ir a los gentiles. Y de esa manera ellos están cumpliendo su mandato, están cumpliendo su ordenación para ir a los pueblos no judíos. Y continuamos leyendo aquí en capítulo 15 de Hechos, versículos 13 y 14, donde nos dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es poderoso. Ahora vemos que toma la palabra Jacobo, que nosotros lo conocemos como Santiago, porque él era uno de los 3 pilares de la iglesia. Y esto nos lo dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 9, donde él dice, dice Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan,
que eran considerados como columnas. Vemos aquí que eran la parte muy importante de la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vemos aquí cómo ellos tenían cada quien su ministerio. A Bernabé y a Pablo le dieron el ministerio para los gentiles, y entre los otros apóstoles se iban a la circuncisión. Quiere decir, iban, o ellos predicaban a los judíos. Vemos aquí, es lo que está explicando Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Así que, como dice aquí Pablo, sin salirnos del contexto, dice que básicamente está diciendo que Jacobo o Santiago, como lo conocemos, él era un líder de la iglesia en Jerusalén. Hasta que él fue líder y fue de un líder muy importante en la iglesia en Jerusalén, hasta que fue ultimado, fue apedreado bajo la insistencia del sumo sacerdote en el año 62, dice la historia, después de Cristo. Jacobo era el medio hermano de nuestro Señor Jesús, y él al principio no creía junto con sus hermanos, hasta que el Señor se le apareció en privado después que resucitó. Ahora vemos el poder de las palabras en Santiago acerca de que, porque tuvo la experiencia de que después de no haber creído en Jesús, siendo su medio hermano, a veces, y hasta no nos dice aquí, pero podemos ver, ellos crecieron conociendo a Jesús. Sabemos que la última parte donde tenemos a Jesús en su niñez fue cuando se les perdió un día que fueron a adorar, un día de reposo, que fueron y no lo encontraban y lo buscaban. Entonces, sabemos que Jesús dijo que Él estaba en los asuntos de su Padre. Entonces, es solamente mi pensar, ¿cómo estando con Jesús? Sabiendo que era quizás un chico normal, un varón joven normal, en su crecimiento junto con ellos, algo tenía que haber, como lo que veía la gente, que él era, no solamente era un simple varón, un simple hombre. Pero no nos dice la Escritura, y así que lo vamos a dejar en paz de esa manera. El hecho es que él no creía. Santiago no creía en Jesús. Y sabemos que hasta las Escrituras dicen que una vez fueron a buscarlo y que pensaban que estaba fuera de sí, que no estaba bien de sus facultades mentales. Pero aquí vemos que Pablo cuenta que él creyó. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Así que el Señor personalmente se le apareció a su medio hermano, y de ahí empezó a creer Santiago. Por eso el poder de sus palabras, porque hay algo importante en todos los apóstoles, que esa interacción con Jesús, y más que nada los que caminaron 3 años y medio con Jesús, con Él, tenían ese poder en ellos, que no solamente estaban dispuestos a vivir por Jesús, pero también a morir por Él. Y Santiago fue uno de ellos. Vemos que él fue asesinado gracias al sumo sacerdote en ese tiempo, en el año 62 después de Cristo. Fueron 8 años antes de que la destrucción del templo, como Jesús lo predijo. Pero eso vemos que el ímpetu en ellos, el poder de hablar, de la voz, de la seguridad de ellos en hablar, es por el conocimiento de causa. Que ellos conocen a Jesús, y por medio de ese conocimiento ellos hablan y ellos predican con ese gran ímpetu, ese gran enjundia, como decimos aquí. Y eso debe de comprenderse, porque ellos recibieron palabra del Señor personalmente. Es muy probablemente que y yo creo que es cierto que este es el autor del libro de Santiago, este mismo hombre. Y él, sabemos que él era muy directo, él escribió palabras muy directas a los creyentes judíos y acerca de la esencia de la fe verdadera en Cristo. Así que eso vemos en ellos. Y ya continuamos aquí, que sigue Santiago o Jacobo, como se está escrito aquí, de los
aquí en el capítulo 15 de Hechos, del versículo 15 al 18, nos dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que Santiago está refiriendo al Viejo Testamento. El punto clave de la exposición y la declaración de Santiago es concordancia. Que lo que dice Pedro, como él dice, concuerda con lo que está escrito en el Viejo Testamento por medio de los profetas. Primeramente expresa estar de acuerdo con Pedro. Dios ofrece salvación a los gentiles por gracia. Esto ha de haber sacudido la conciencia de los judíos, sobre todo aquellos que estaban empecinados en que los nuevos creyentes en Jesús siguieran la ley primeramente. Así que eso debe haber sembrado algo en ellos, en los judaítas, porque por siglos la gente de Dios era exclusivamente los judíos. Eso lo sabemos, que durante todo el Viejo Testamento la gente, el pueblo de Dios era judío, porque él desde Abraham, que fue el primer judío, lo levantó y lo sacó de su casa, de su gente, y lo hizo el primer judío. Acordamos que nos dice el Viejo Testamento que lo sacó de una tierra de idólatras y lo trajo para ser pueblo del Señor. Y entonces eso pensaban ellos, que eran solamente porque ellos tenían la sangre y que eran descendientes de Abraham. Pues en sí también nosotros somos descendientes por medio de la fe de Abraham. Así que ellos no entendían cómo los gentiles y judíos tenían relación entre sí en la misma iglesia, y cómo la iglesia se acomodaba a la promesa de Dios a establecer un reino para Israel, y el Viejo Testamento declara la salvación de los gentiles. Como está diciendo, a aquellos que se preocupan porque dicen no puede ser, entonces Dios no va a proveer o no va a cumplir su promesa, porque ahora está trayendo otra gente que no es judía, y él en su preocupación era como que Dios ahora ya tiene otro pueblo. Pero ellos no entendían de esa manera, porque solamente los judíos tienen la promesa de Dios. Y en Isaías nos habla acerca de los gentiles. Isaías 2, versículo 2 dice: acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán en todas las naciones. Esta es la promesa que se aferran los judíos. En Isaías 11, versículo 10 dice: acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí era el padre de David. Porque sabemos que siempre el Señor menciona al patriarca de la casa, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. El perdón de los pueblos ya no habla de su pueblo, del pueblo, ahora habla del pueblo. Eso es lo que está discutiendo Santiago aquí en su declaración. El futuro establecimiento del glorioso reino de Israel también está y se cumplirá. Dice en Isaías 11, que también el 11, pero ahora en el versículo 11 y 12, dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamath, en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de las cuatro confines de la tierra. Y sabemos que en la historia moderna del mundo, sabemos que Dios cumplió eso, porque se acordarán que Israel antes de 1946 no era reconocido como nación. Pero Dios empezó a traer gente que se había quedado fuera, y mucha gente de estos lugares que estaban nombrados aquí empezó a llegar de nuevo a Jerusalén. Y en 1946 fue reconocida la Israel como una nación soberana. Entonces vemos que el cumplimiento se está manteniendo.
Vemos la declaración de Dios y la promesa de Dios llevarse a cabo. Así que no podemos nosotros declarar a los judíos como fuera. Ahora, el Señor todavía va a lidiar con ello, pero el Señor está llamando a otra gente a su iglesia ahora. Y sabemos que ahora la iglesia del Señor son de judíos y gentiles. O sea, gentiles, judíos y todas las razas que no son judías. Y que se está llevando a cabo, pero el Señor todavía no termina con su pueblo. Todavía lidiará, porque sabemos que hoy en día hay muchos israelitas que no creen en Jesús. Entonces el Señor lidiará con ellos, y eso es cosa entre Dios y ellos. Y sabemos por las escrituras que también Él lidiará de tal manera con ellos, porque todavía no ha terminado con su pueblo. Sabemos que muchos no creen en Jesús y todas las cosas que hace la gente en Israel, como todavía hay mucho desprecio para otras naciones, y como los líderes de Israel están haciendo atrocidades. Pero eso es cosa del Señor, y Él lidiará con ellos. Pero el Señor todavía no termina con su pueblo Israel, pero ahora está trayendo a otro pueblo que no era de Él, como siempre nos dice el Nuevo Testamento, que Dios nos trajo a Él, a todos los que no somos judíos. Pero lo que está viendo aquí en contexto, que explica Santiago no entendían ellos cómo se relacionan las dos entre sí. Los legalistas de la iglesia tenían celos por la gloria futura de Israel y la gloria pasada de Moisés y la ley. Así que no querían dejar esa gloria de Moisés, no lo querían dejar atrás, querían implementarlo. Aunque Jesús ya había dicho que Él ya había abolido la ley, ellos todavía estaban arraigados con eso. Y no querían dejar pasar la gloria pasada de Moisés y la ley, porque para ellos pareciera que la acepción de los gentiles como espiritualmente iguales que ellos ponía en peligro el futuro de Israel. Y en este tiempo tenemos las ventajas que ellos no tenían en ese tiempo para entender, porque Pablo nos explica en Efesios 2 y 3 y en Romanos 9 y 11, capítulo 9 y 11, que judíos que son salvos y gentiles, los dos son miembros de un mismo cuerpo. Un solo cuerpo en Jesucristo nuestro Señor. Pero ellos no entendían eso. Pero quizás les explicaban, y lo que está explicando eso es Santiago precisamente, que así como está escrito en el Viejo Testamento, ahora Dios está trayendo a otra gente, y lo que ellos rechazaban está ahora cumpliéndose. Pero eso no es que ellos pensaban que ellos estaban haciendo algo que estaba fuera de la mano de Dios. Ellos estaban haciendo como todo lo que estaba sucediendo, Dios lo predijo por medio de sus profetas, como vemos aquí. Y somos de un mismo cuerpo, y ellos no lo querían entender. Pero en Gálatas, Pablo nuevamente explica, y gracias a nosotros tenemos ese gran privilegio que tenemos las Escrituras, y nos basamos en ellas para entender. Porque si de otra manera nosotros tampoco entenderíamos cómo nosotros podemos venir a ser un mismo pueblo, una misma iglesia junto con los judíos creyentes en Jesús. Pero nos explica muy claramente en las Escrituras. En una de ellas es Gálatas 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y es básicamente lo que dice Pablo. Sabemos que hay más explicación para eso, pero a manera de entender eso nos explica la verdad de cómo somos un solo pueblo ante Dios. La verdad acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo, era un misterio. Y un misterio, un sagrado misterio escondido en el pasado, pero que fue revelado a la iglesia por el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo que puso en Pablo todas esas palabras para hacernos entender el misterio programado para la iglesia, que no lo cancela, no cancela la gran profecía programada para Israel. Pablo lo hace claro en Romanos 11 y 12, si tienen tiempo leerlo ahí. Pero como no tenemos tiempo nosotros de leer los capítulos 11 y 12, pues anótenlo y leanlo. Los que están interesados en ver, o los que no lo han leído, porque los que lo han leído ya saben eso.
Allí básicamente dice que hay un futuro para Israel y que Dios mantendrá su promesa para su gente. Y eso lo explica Pablo muy claramente allí. Pero continuando aquí en nuestro contexto, en nuestro estudio, en Hechos 15, dice en el versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. El versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. El testimonio de Pablo y Bernabé que trabajaron entre los gentiles es más importante la enseñanza de las Escrituras. Le mostró a Jacobo o a Santiago que de verdad Dios estaba obrando. En vista de eso, él sugiere que se les escriba una carta que no los abrume más, pero que se les escriba una carta que aliviará las demandas y requerimientos a los gentiles que han puesto su confianza en Jesús. Aunque Jacobo o Santiago no querían molestar a los gentiles con regulaciones ceremoniales judías, él creía que ciertas prácticas deberían ser evitadas, como él dice, como comer sangre ofrecida a ídolos, inmoralidad sexual, comer carne de animales que fueron estrangulados o comer comida con sangre. Porque había esa interacción. Si los gentiles continuaban con esas prácticas, siempre había tensiones entre gentiles y judíos. Y las comunidades cristianas en estas prohibiciones eran como de naturaleza moral. La comida ofrecida a ídolos era profanada y causaría grandes problemas. Así que ellos no querían que hubiera ese conflicto, pero más bien era para que los gentiles no tuvieran esos conflictos con los legalistas todavía judíos y no crear esos problemas. Así que era mejor más bien para apoyar o para no tener esos conflictos con los hermanos que venían de la raza judía. Porque el Señor también lo prohíbe, porque sabemos por medio del Apocalipsis que Jesús dijo, capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 4, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí en los que detienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y que eso era lo que quiere evitar el Señor, y eso son las sabias palabras de Santiago impuestas por el Espíritu Santo, que evidentemente algunos gentiles cristianos y celebraciones y banquetes en templos frecuentemente envolvían inmoralidad sexual. Así que y también comían esas comidas que no eran para los judíos, que no eran buenas para ellos, y ellos crecieron de esa manera. Ahora, ellos tenían ese conflicto, nosotros no tenemos ese conflicto porque no hay judíos que observaban la ley de Moisés como antes, así que nosotros tenemos libertad de comer lo que queramos comer, porque nada, sobre todo hoy en día, no creemos que no todo, o muchas, la mayoría de las cosas que comemos no es ni siquiera de índole religioso, ni sacrificado a ídolos tampoco, así que no tenemos ese problema. Pero si nosotros no queremos tropezar a alguien, por ejemplo, hay algo muy importante donde dice la gente, bueno, ¿es pecado tomar cerveza o vino? Pues no es pecado, pero sí es pecado estar embriago o borracho. Así que si alguien está en nuestra comunidad que batalla con tomar, que tiene un pasado donde tuvo la adicción, entonces sería bueno no tomar esta clase de bebidas en frente de alguien que ha sufrido de esa manera. Esto lo veríamos nosotros de esa manera, como tener compasión o tener la amabilidad de no tropezar a uno de nuestros hermanos. Eso lo podemos ver nosotros, compararlo un poco con lo que habla acerca de aquí, con las comidas que eran sucias para los israelitas. Así que de esa manera podemos nosotros compararlo con una situación en nuestros medios. Por ejemplo, si yo sé que alguien ha sufrido adicción
de alcohol, no voy a ponerme a tomar, aunque no es pecado, no voy a ponerme a tomar una cerveza delante de alguien que sufre de adicción. Eso sería tropezarlos. Y menos uno como pastor. Vaya uno, para ver, bueno, si el pastor toma, ¿por qué yo no? Tenemos que guardar nuestro ejemplo también y no tropezar a nadie. Por eso es mejor mantenernos alejados de todas esas cosas y actividades también. Dice, continúa también Santiago aquí, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. En las sinagogas es donde es leído cada día de reposo. Así que, como dice aquí, la palabra del Viejo Testamento, los Moisés, como quien dice, el Viejo Testamento es leído cada día de reposo en las sinagogas. Así que ellos saben lo que dice en el Viejo Testamento. Está diciendo, es predicado lo que leen. Así que hay que permanecer sensitivos y las convicciones judías. Porque también pasa con nosotros. ¿Qué pasa cuando venimos del recién al Señor? Somos un tanto muy ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Venimos de salvación y por medio de los estudios, de los estudios bíblicos, nos damos cuenta lo que es bueno delante de Dios y lo que es malo. Así que aunque sepamos que las cosas en verdad son malas, creamos o no, pero aquí nos viene, mientras nosotros vengamos a estudiar la palabra de Dios, iremos aprendiendo más y más acerca de las Escrituras. Y el Espíritu Santo de Dios irá cultivando esas convicciones que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Es como vamos creciendo, vemos cómo nos vamos desenvolviendo dentro de la iglesia. Así que eso es muy importante. Esto tiene prevalecencia aún en este día. Porque vamos a decir, bueno, aquí no hay aquellos que están respetando la ley. Es más, muchos no conocen ni la ley de Dios. Así que, pero es importantísimo que nosotros conozcamos todo esto. Porque todo es importante, conocer el Viejo y el Nuevo Testamento es muy importante para el crecimiento, la edificación y la maduración de todo cristiano. Por eso es necesario que nosotros veamos esto y esos conflictos, porque surgirán. En la iglesia van a surgir conflictos y tenemos que encararlos de manera como ellos lo hacen, y eso es un ejemplo para nosotros. Si tenemos a alguien que se comporta de manera que no es agradable al Señor, entonces venimos con la palabra a reconvenirlos y a instruirlos, no a descalificarlos, porque el Señor está hablando en ellos, porque muchas veces, sobre todo cuando vamos siendo nuevos en el Señor, hacemos cosas que pensamos que no tienen ningún efecto, pero en realidad sí lo tienen, y por eso tenemos que tener cuidado, pero vamos aprendiendo por medio de la palabra. Por eso es tan importantísimo estudiar la palabra de Dios en contexto, porque nos habla muchos volúmenes, y de esa manera podemos aprender, y estamos aprendiendo aquí. Y ya para terminar, porque ya me pasé un poquito de tiempo, pero es importante ver esto, y regresaremos la próxima semana al versículo 22, donde dice Santiago: entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y ya regresaremos la próxima semana y estudiaremos este versículo con el contexto también, junto con los que siguen. Así que por ahora vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre Santísimo. Y de nuevo venimos en el nombre de su Hijo Jesús, Señor, dándole gracias por este tiempo, Señor, y pidiendo que este estudio, Señor, haya tenido el poder para instruir a alguien por allá, Señor, a los que nos están viendo por medio de la internet, Señor. Porque toda esta palabra que usted nos da, como dice usted mismo, que todo es para instruirnos, para dirigirnos, redarguirnos, Señor. Y la recibimos como eso, Señor. Es un aprendizaje que tenemos por medio de su palabra, Señor. Le pido que tenga trascendencia, que tenga poder, Señor. Y le doy gracias, Señor, por quitar mi inhabilidad, mi ineptitud, Señor, y que su Espíritu Santo sea el que use este estudio, Señor, para bendecir a gente, instruir a gente, Señor.
Le doy gracias, Señor, por el privilegio, Padre. Y le pido por todos los que nos están viendo a través de la distancia, Señor, que usted toque y sane a los que tengan necesidad de sanamiento, Señor. Que provea por aquellos que tienen necesidad, Señor. Y que usted bendiga sus hogares, que los llene de su Espíritu Santo, Señor. Le damos gracias, Señor, por su poder y por su amor. Le damos gracias por la gracia de su salvación, Señor. Que usted, su divinidad, Señor, la gracia nos las da a nosotros que no nos merecemos la salvación, pero que usted nos las otorga por medio de su Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Le pido, Señor, que siga obrando durante esta semana, Señor, y nos dé el convencimiento de su Espíritu para seguir adelante en nuestro caminar con usted, Señor. Bendiga, toque y sane, Señor. Se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere. Que el Señor los bendiga grandemente, que los use también de gran manera. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, que los lleve, que los guarde, los cuide y que los dé favor.